compañero Juan Becerra conversó con la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, sobre este delito que ha incrementado su incidencia. Aquí lo que platicaron. Isabel, muchas gracias por recibir a Capital 21. ¿Cómo está usted el día de hoy? Bien, Juan, con mucho gusto de estar contigo y gracias por el espacio. Muchas gracias, Isabel. Un gusto siempre charlar con usted. En materia de delito del secuestro, Isabel, de acuerdo a las cifras del reporte que lanzó la organización que usted encabeza, Alto al Secuestro, pues ¿cómo va el secuestro desde que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta? Ya 2 meses. Pues mira, déjame decirte que tenemos una muy mala noticia en relación al mes pasado y al mes de enero, si lo comparamos con diciembre. Nosotros entregamos el reporte dentro de los 10, 15 días siguientes al mes que se hace el corte. Hoy estamos presentando el reporte del mes de enero. Entonces, con una gran preocupación vemos que prácticamente se incrementó en un 50% los delitos de secuestro en términos generales. Y la Ciudad de México no fue la excepción. Yo de verdad, y lo he dicho con mucha transparencia, no sé cuál es la causa de este incremento tan bárbaro, porque es un incremento de verdad muy fuerte. Y bueno, yo me apoyo en lo que ha salido a decir la propia procuradora Godoy, que se manipulaban las cifras, que reclasificaban muchos delitos para que no aparecieran. Nosotros lo que sí te podemos decir es que es una cifra enorme la que tuvimos en el mes de enero en la Ciudad de México. Tuvimos 23 secuestros, es decir, prácticamente casi uno diario. Esto es alarmante y estamos hablando de secuestros extorsivos en los que te llevan a una casa de seguridad y te piden dinero a cambio de la libertad de una persona. Nosotros no contabilizamos los secuestros express ni de otro tipo. Esto es importante para que no piensen que también contabilizamos los express, esos son muchísimos más. Hoy nosotros desde Alto al Secuestro, en la última Conferencia Nacional de Seguridad, entregamos indicadores para medir la eficacia o la ineficacia de las WEX. Para que el público entienda que es una WEX, es una unidad especializada para combatir el delito de secuestro. Y hoy entregamos esto, hubo una sesión extraordinaria donde aprobaron los indicadores de Alto al Secuestro. También les quiero comentar que ya no teníamos un plan para combatir el delito de secuestro, ya estaba prescrito, es decir, el mes de enero y febrero no hemos tenido plan, no quiere decir que no hayan seguido trabajando, pero sí creo que hay que hacerle ajustes importantes. ¿Por qué? Yo lo he dicho de verdad, y tiene razón el gobierno actual cuando dice que nos dejaron en pésimas condiciones el país. Entonces, sí tenemos grandes deficiencias en términos generales y el secuestro no ha sido la excepción. Por eso te digo que hay que analizar la causa de este incremento tan fuerte. Isabel, ¿qué se debe hacer a nivel legislativo para combatir el delito del secuestro? ¿Se está pensando en presentar una iniciativa de reforma de ley para endurecer aún más las penas y para crear también un grupo de inteligencia que combata este ilícito que tanto afecta a la sociedad? Lo que sí hay que hacer un cambio legislativo urgente es en darle más protección a las víctimas del delito del secuestro y a las víctimas en general. Es injusto que un delincuente que quebrantó la ley tenga un abogado pagado por el Estado, pero una víctima no lo tenga. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Solo en nuestra cabeza como mexicanos, que privilegias el derecho de un imputado, pero dejas a la víctima abandonada. Ahí hay que hacer un cambio urgente. ¿Diría usted, Isabel, que uno de los grandes problemas para combatir el delito del secuestro es la impartición de justicia, la mala impartición de justicia y la impunidad que esto conlleva? Absolutamente. Esto viene desde los policías, que hay impunidad. Un policía no cumple con su trabajo, quizá porque a veces no son suficientes, porque no están preparados, pero no lo están haciendo. Y ya no digamos desde el punto de vista ministerial, que tenemos grandes huecos y grandes carencias. Y luego también en un poder judicial normalmente muy insensible hacia el dolor de las personas. Solamente se dedican a ver papeles, pero se les olvida que detrás de un expediente hay una víctima. Y creo que eso hay que estárselos recordando al Poder Judicial. Y el otro problema que en la Ciudad de México sí es todo un tema y no lo han querido atender son las cárceles. Desde las cárceles se están fraguando la mayor parte de los delitos, o por lo menos el 50% de los delitos en este tema. Hay extorsión, lo que le llaman la chillona en los penales, y desde ahí están fraguando secuestros. Usted se ha reunido con la jefa de gobierno, con la procuradora de la Ciudad de México para hacerles saber
estas cosas, estas situaciones y la necesidad enorme de que se acabe el delito del secuestro, que haya más voluntad? No me he reunido con ellas, pero sí les envié una carta a cada una, tanto a la fiscal o la procuradora, porque todo es procuraduría, y a la jefa de gobierno. Les hice ver cuáles eran todas las deficiencias en su unidad, precisamente para que tomaran acciones. Yo espero que las tomen. ¿Ha recibido respuesta? No he recibido respuesta. Isabel, pues muchísimas gracias. No, Esperemos al contrario. que cuando tenga usted respuesta nos reunamos para que compartimos. nos las pueda compartir a la audiencia Con de Capital mucho gusto, 21. Juan. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes.